limpiando la imagen de nuestro país en lo que son los procesos electorales. Hemos ido avanzando y yo creo que todavía el camino todavía sigue siendo amplio y largo para poder seguir consolidando de una vez y por todas nuestra democracia. Claro, y seguir, estamos hablando de si las fuerzas políticas y sociales de este país que quieren seguir avanzando, no se puede permitir que sectores minoritarios quieran hacer retroceder. La democracia avanza un paso y quieren hacer retroceder 3. Y no es posible. Hay que crear el precedente y ir pensando ahora. Yo creo que hay otros temas, que este tema tenemos que seguir debatiéndolo con más profundidad y creo que vamos a más adelante para seguir debatiendo, ¿no? Perfectamente, realmente ojalá no sea necesario continuar este debate, ojalá. Y podamos dedicarnos a otra cosa. De todas maneras, reiterando, ya finalizando la sección, en que estamos completamente de acuerdo y apoyamos la propuesta hecha por el doctor Vinicio Castillo, en que se forma una comisión para la investigación de esos delitos electorales que ocurrieron durante ese proceso. No deben comentar la actividad otra vez, vamos a hablar, se nos han quedado varios temas, pero los dos PRD que no se van a poner de acuerdo, todas esas cosas. No, eso es importante, hay que dejárselo precisamente a ellos. Bien, entonces muchísimas gracias, Pedro, continuamos. Muchísimas gracias, Misael. Nos vamos a una pausa y vuelvan y esperen, no lo quiten, no se quiten el canal, que regresamos con más de este programa. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos con tiempo de renovación. En nuestro tema central contamos con la presencia de Edita Rodríguez, quien es economista. Muchas gracias por acompañarnos y por atender a nuestro llamado. Muy bien, gracias Yesenia, José Manuel. Estamos como siempre a sus órdenes y le agradezco profundamente que me hayan invitado a su programa y espero realmente que podamos reflexionar sobre algunos temas de interés que los televidentes y nosotros aquí podamos todos edificarnos. Bienvenida a nuestro programa. Licenciada, ¿cuáles son los retos que le esperan al próximo gobierno en el aspecto económico? Bueno, fíjate, los retos del presidente electo, Danilo Medina, van en muchos sentidos, porque no solamente están relacionados con situaciones internas, sino también con situaciones que tienen que ver con lo que es la economía internacional y factores externos. Pero en primer orden, yo creo que el primer reto de Danilo en materia económica es realmente la sostenibilidad fiscal. Y cuando hablo de sostenibilidad fiscal, nos estamos refiriendo básicamente al hecho de que para poder lograr los recursos que pueda encaminar los proyectos que él tiene en plan, en carpeta en su programa de gobierno, necesariamente va a necesitar mayor cantidad de recursos. Pero quiero hacer una aclaración, porque siempre aquí se habla de sostenibilidad fiscal o se menciona el concepto de fiscal, la gente automáticamente piensa en una reforma en aumento de impuestos. No necesariamente, o sea, las reformas en este caso tiene la amplitud de una reforma va mucho más allá. Implica eliminar exenciones, implica, claro está, puede implicar aumento también, pero implica el reagrupamiento. Y un elemento importante en esa sostenibilidad y en esa reforma es precisamente el hecho de que los impuestos, hay necesariamente que pensar en una reforma que sea con impuestos menos regresivos, o sea, que realmente afecten a lo que menos pueden, afecten lo menos posible a aquellos que menos pueden. Muy bien. Algunos han propuesto que se aumente la base imponible, es decir, que en vez de hacerlo vertical o piramidal, como algunos creen, hacerlo más horizontal, que muchos bienes y servicios que aún no están grabados, sean grabados, y que inclusive se podría a veces bajar la tasa en algunos casos, siempre y cuando la base sea mayor. Sí, de hecho, hay una propuesta que, si no me equivoco, es de factura de origen de Vicente Bengoa, hace muchos años, que plantea precisamente que la base imponible del ITEVI sea todo, o sea, que se incluya todo, que no haya exenciones, y que entonces se baje la tasa. Sin embargo, quiero decir que los impactos tienen que ser muy bien evaluados, porque al final, vuelvo y digo, realmente las reformas tienen que ir encaminadas a afectar
lo menos posible a aquellos que realmente son los más necesitados del país y a pagar realmente a aquellos que más tienen, porque si no, entonces el efecto puede ser contrario. Pero lo que no puede el pueblo dominicano es albergar el temor de que cuando se habla de una reforma o de sostenibilidad fiscal, pensar automáticamente que van a ser afectados, no necesariamente. Y tenemos también que entender que con una presión tributaria de un 13%, realmente los planes y proyectos que tiene el presidente electo no se van a poder llevar a cabo. Las relaciones entre los pueblos son mayormente de tipo económica. Así es. ¿Sobre cuáles bases debería sustentarse la economía en República Dominicana? O sea, ¿cuál debería ser el modelo económico aquí? Bueno, realmente una pregunta bastante difícil, porque te voy a decir, hay que entender que la economía dominicana es una economía muy versátil, pero que a raíz precisamente de las crisis de los años 80 y de situaciones realmente de desarticulación, por ejemplo, del sector agropecuario, de la baja participación histórica en el PIB de lo que es el sector industrial, en nuestro país, el sector realmente que ha logrado avanzar y tener prácticamente más del 50% de participación en lo que es la economía dominicana es el sector servicio. Y obviamente que el sector servicio como sector que sirve de apoyo a los otros dos productivos es importante. Pero a la vez hay que entender que su capacidad de reproducción en términos de impactos, por ejemplo, en términos de empleo, en el sentido de crear empleos productivos, en el sentido de cómo no, de distribución de la riqueza es mucho menor que los dos sectores anteriores. Y obviamente que eso también es uno de los retos del presidente electo. ¿Por qué? Porque en el caso dominicano, nadie puede negar el crecimiento que ha tenido la economía, nadie puede negar el avance que ha tenido, pero indiscutiblemente que tenemos que encaminarnos hacia un modelo mucho más distributivo y un modelo mucho más equitativo, donde ese crecimiento pueda realmente llegar a los menos, a las clases realmente menos poseídas, porque al final la economía crecerá, pero si no es capaz de redistribuir esa riqueza, sencillamente la gente siente que no le ha llegado. Entonces creo que eso también es uno de los mayores retos del presidente electo. Disculpe, un país crece o progresa sobre la base de su producción. Usted estaba hablando de la producción y también estaba hablando del servicio. Así es. En el servicio tenemos turismo, claro, como un sustento de nuestra economía. Así es. Y veíamos a uno de los candidatos, en este caso ya el presidente electo Danilo Medina, que hablaba sobre ese sector. ¿Cómo podríamos relacionar turismo con producción? Bueno, posiblemente en materia económica una de las propuestas más novedosas y que más llamó la atención en el pasado proceso electoral fue precisamente esa, porque Danilo Medina, que es economista, ha hecho una propuesta que yo entiendo que puede ser perfectamente cristalizada en estos 4 años que vienen. ¿Cuál es la propuesta? Bueno, que poder concatenar lo que es la producción agropecuaria con el turismo. Sabemos que una de las cosas que realmente más se le cuestiona al sector turístico es a veces su incapacidad para poder coordinar con los sectores de la economía, y se habla, ¿verdad?, de que es un sector que repatria capitales, pero resulta que el turismo necesita vegetales, necesita ropa de cama, o sea, hay una serie de servicios y de bienes que el turismo perfectamente se puede demandar en el mercado interno. Entonces, mucha gente inclusive con sarcasmo preguntaba de los 10 millones de turistas. Él decía un turista por cada dominicano, pero esa propuesta ni siquiera era de Danilo. Esa propuesta la hizo precisamente el sector turístico, luego de una evaluación previa que se hizo en un congreso. O sea, porque a veces aquí es igual cuando Leonel Fernández hablaba de cambiar las tinajas por nevera, cuando hablaba de computadora en cada escuela. Mucha gente realmente lo veía como algo utópico, sin embargo lo demostró. Y yo estoy convencida de que realmente ese planteamiento, esa propuesta de Danilo va a ser cristalizada, y puede serlo. Y creo que es una de las propuestas más novedosas en materia económica y que más va a aportar a un crecimiento realmente con capacidad de redistribución de la riqueza en nuestro país. Licenciada, hay algo que realmente, más que una pregunta, es un tema que le voy a plantear. El caso es el siguiente: la Dirección General de Estadística acaba de publicar el resultado del censo de 2010. Así es. En ese aparece un elemento muy significativo, y es la reducción de la población rural, no solo en términos porcentuales, sino en términos absolutos. Es decir, para el censo anterior a ese, teníamos sobre los 3 millones de habitantes en la zona rural, ahora tenemos
apenas 2 y algo, y fracción. Es decir, que perdimos 1 millón y pico más el incremento que debió darse en ese proceso. Sí, el crecimiento natural. El crecimiento natural